Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a conversar referente a, dentro del contexto de la gestión de la calidad, vamos a conversar lo que corresponde al proceso de planificación y aseguramiento de la calidad. También incluye lo que corresponde a el monitoreo y control de la calidad, que es el aseguramiento mismo de la calidad. La vez pasada estuvimos conversando en función de los conceptos más importantes que se consideran dentro de la gestión de la calidad. Para ello hablamos de calidad, su concepto clásico, su concepto moderno, el concepto de acuerdo a lo que establece el Project Manager Institute, grado de calidad, de procesos, requerimientos, normas, en fin, una serie de elementos conceptuales que son necesarios y que se abordan continuamente en la gestión de la calidad. En esta oportunidad vamos a conversar referente al proceso de la planificación de la calidad, que forma parte de la dirección del proyecto en términos generales, y vamos a concretar una serie de elementos que de alguna manera son indispensables para el cumplimiento de las promesas de nuestro trabajo como tal. Planificar la calidad implica una serie de procesos, conjugar una serie de elementos que de alguna manera nos va a permitir incorporar todo lo que se ha establecido como requerimientos del proyecto. Planificar la gestión de la calidad nos obliga a nosotros, en principio, tener claro qué es calidad y, por supuesto, cómo la vamos a asegurar. En cuanto a qué es calidad, como ya hemos conversado en anteriores oportunidades, calidad es el grado en el cual un proyecto cumple con los requisitos inicialmente definidos. ¿Y quién define los requisitos al principio del proyecto? El propietario del proyecto. Nuestro cliente, la persona que de alguna manera establece qué es lo que se quiere obtener de ese desarrollo del proyecto. Esos requerimientos, esa petición, ese deseo de obtener un producto bajo unas características muy particulares del propietario del proyecto, nos va a permitir a nosotros conjugar una serie de elementos para incorporar cada uno de esos requisitos dentro del proceso y que cumplamos con ellos, pues dentro del requisito propio de nuestro cliente. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Bien, verificando que se implementen todos los procesos y normas definidas en el plan de la calidad. O sea, una vez que establezcamos el plan de la calidad, nosotros vamos a cumplir, a vigilar, a verificar, a constatar de que lo planificado se está incorporando en el proceso de ejecución del proyecto. La gestión de la calidad se establece a través de los procesos de planificación de la gestión de la calidad, realizar la gestión de la calidad o el aseguramiento de la calidad y realizar el control de la calidad. Planificar la gestión de la calidad se desarrolla con los grupos de procesos de planificación del proyecto. Desde un inicio, cuando comenzamos a establecer los planes generales de la dirección del proyecto, nosotros en cuanto a calidad se refiere, en el proceso de planificación nos abocamos entonces, la gente que corresponde a la gestión de la calidad, a establecer el plan de la calidad, de acuerdo, basado inicialmente en los requerimientos que establece el propietario del proyecto. Realizar la gestión de la calidad se lleva a cabo en el proceso de la ejecución del proyecto, el proceso más controversial, más delicado, más importante de la vida del proyecto, porque allí se verten todos los recursos, la gran mayoría de los recursos financieros. Allí se tiene que hilvanar, ensamblar y concretar todos los elementos que conforman el proyecto, el entregable, para poder tener un proyecto exitoso. Y realizar el control de la calidad no es más que el seguimiento y control desde el mismo momento en que comienza la ejecución del proyecto, vigilando, certificando y verificando de que cada uno de esos elementos planificados se están incorporando al proceso de ensamblaje del proyecto.
La calidad, por supuesto, se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto. ¿Qué significa esto? Que no podemos iniciar la ejecución del proyecto si no hemos planificado, diseñado adecuadamente y, por supuesto, la incorporación de todos esos requerimientos dentro del proceso de la ejecución del proyecto. Planificar la gestión de la calidad implica entonces identificar los requisitos y o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. Identificar los requisitos propios que establece el propietario del proyecto, nosotros tenemos que considerar, de acuerdo a la naturaleza propia del proyecto, todas esas normas y estándares, requerimientos, regulaciones que establecen los organismos oficiales, los organismos internacionales, para la consecución del proyecto de acuerdo a su característica. Cada proyecto, un proyecto de medicina, un proyecto de tecnología, un proyecto químico, un proyecto tecnológico, un proyecto de ingeniería civil, un proyecto social, en fin, todos esos proyectos, un proyecto de comunicación, un programa de televisión, una cuña de radio, en fin, todos los proyectos que realmente se ejecuten de acuerdo a su propia naturaleza, normalmente la mayoría, casi la totalidad, están bajo ciertas normas y regulaciones y estándares. Entonces, hay que considerar esos elementos a los requerimientos que establece el propietario del proyecto. ¿Qué necesitamos entonces para planificar? La línea base del alcance, el cronograma y el costo. La línea base del alcance porque cuando iniciamos la planificación del proyecto, lo primordial después del acta de constitución, el establecimiento de la lista de requerimientos, establecemos el enunciado del alcance. El enunciado del alcance no es más que definir qué es lo que se quiere, qué es lo que se debe hacer, en qué tiempo, bajo qué presupuesto, ¿no? Bajo qué forma, bajo qué procedimiento. Eso es la línea base del alcance del proyecto. El cronograma porque tiene una vida inicial y tiene un final, tiene una vida limitada, tiene un inicio y tiene un final determinado, y los costos porque considera todos los recursos financieros necesarios para atender la demanda del proceso de ejecución del proyecto y la consecución del mismo, ¿no? También son recursos limitados y por lo tanto hay que administrarlo adecuadamente y calcularlos considerablemente dentro de toda la exactitud precisa que ellos requieren. El registro de interesados, porque cada uno de ellos tiene unos niveles de exigencia, unos niveles de tolerancia, tiene unos niveles de expectativas que hay que cubrir. Y buscar la manera de identificarlo, clasificarlo, incorporarlo si es necesario dentro del proceso de desarrollo de la vida útil del proyecto, sobre todo si son grupos de interesados que de alguna manera puedan estar afectados y puedan considerarse adversos a los objetivos del proyecto, ¿no? De igual manera, los interesados que de alguna manera estén a favor del proyecto, que nos apoyen, que nos ayuden a considerar, precisar obstáculos, ¿no? Identificar riesgos, consideraciones importantes para poder hacer ajustes necesarios dentro del desarrollo del proyecto, mejora continua, entre otras cosas. El registro de riesgo, por supuesto, indispensable. Para poder iniciar un proyecto tenemos que tener un plan de gestión de riesgos y ello nos considera a nosotros un plan de respuesta para minimizar o anular completamente cualquier evento que sea adverso a los objetivos del proyecto. Y por supuesto los requerimientos y requisitos que establece inicialmente el propietario del proyecto, pues que tiene un criterio, que tiene una idea, que tiene un plan personal, corporativo, que tenemos que condicionarlo a las normas, los estándares, las regulaciones que establece la naturaleza propia del proyecto. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para planificar la gestión de la calidad? Pues el costo de la calidad, una herramienta muy importante, sopesar los costos que incurrimos para garantizar la calidad versus los beneficios que vamos a obtener, el análisis de costo-beneficios, las 7 herramientas de la calidad, que es un grupo de herramientas muy importantes para poder visualizar hacia dónde vamos, los estudios corporativos o benchmarking, el diseño de experimentos
una particularidad dentro de determinados proyectos, el muestreo estadístico y otras metodologías que sean necesarias para poder visualizar cómo ejecutar el plan de la gestión de la calidad. Asegurarse de que el proyecto no esté gastando demasiado para alcanzar un nivel de calidad en particular significa revisar adecuadamente el costo de la calidad. Y revisar adecuadamente el costo de la calidad nos va a permitir a nosotros saber, conocer cuál es el costo del cumplimiento o incumplimiento con la calidad en el proyecto y crear un balance apropiado. Para cumplir la gestión de la calidad a cabalidad, tenemos que incurrir en unos costos muy importantes en determinados momentos. Y ello tiene que ir sopesado con los niveles de ingresos y egresos que ellos consideran. Los costos de cumplimiento de la calidad consideran en primera línea la capacitación de la calidad. Debemos tener el personal capacitado para poder incorporar todos los elementos necesarios para asegurar la calidad del entregable. El costo, la capacitación de la calidad, por supuesto, incluye estudios, encuestas, ¿no? Esfuerzos generales para que la organización en pleno tenga conciencia y conocimiento de lo que se está haciendo y para qué se está haciendo. El costo del cumplimiento de la calidad es prepararnos en términos generales, tecnologías, en ejecución, en manipulación de equipos, software, herramientas, materias primas, en fin, una serie de regulaciones, porque de repente al momento de nosotros iniciar la ejecución de un proyecto puede cambiar alguna norma regulatoria, alguna norma estándar, alguna norma de prohibición, ¿no? Y entonces hay que, o la obligación de utilizar determinados procedimientos nuevos que impliquen un análisis preciso, ¿no? Y no caer en contrariedad, en contra de los organismos que encabezan este tipo de eventos. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que hacer talleres, tenemos que hacer análisis, tenemos que incorporar nueva maquinaria, nuevo software, en fin, una serie de elementos que necesitamos incurrir en gastos para poder estar dentro del contexto de la gestión de la calidad que ello amerita. Por otra parte, el costo del incumplimiento de la calidad son aquellos costos que nos vamos a acarrear y que nos va a permitir, que nos va a obligar a sacrificar esas utilidades que establecemos al inicio de una negociación. Y ahí están los reprocesos, o sea, retrabajo por equivocaciones, por fallas, por algún detalle que no se había contemplado y que no estaba previsto como tal. Las obras, que son manejo inadecuado del inventario, sobre todo en materia prima, o hasta en tiempo, ¿no? Tú calculas un mal tiempo y estás incurriendo en costos de un personal que ya terminó su tarea, pero que tiene un contrato a determinado momento y termina antes, y entonces ese costo es absorbido sin ningún aprovechamiento, ¿no? Los costos de inventario, los almacenamientos de materia prima en forma innecesaria. La vez pasada estuvimos conversando referente a una metodología o un procedimiento que se considera como justo a tiempo, just in time, y ello conlleva a que manejemos el inventario lo mínimo posible, si es posible a tendencia cero. Pero debemos contar con proveedores, suplidores de materia primas o servicios que nos respondan, que tengan una adecuada solvencia para que en el momento en que nosotros demandemos esa materia prima, ese servicio, ese requerimiento, se nos cumpla, se nos atienda al tiempo que realmente estamos considerando. Los costos de garantía también es otro elemento de los incumplimientos de la calidad. ¿Por qué? Porque si bien toda producción de bien o servicio está bajo el amparo para tranquilidad del consumidor, bajo una figura que se denomina garantía. Si le falla, yo se lo repongo. Si le falla, yo se lo sustituyo. Si le falla, yo le atiendo y le resuelvo el problema. Una empresa debe tener en claro cuáles son los elementos de mayor potencialidad de fallas que puedan tener en un determinado producto para considerar su mejora, su desincorporación, su sustitución y eliminar a lo máximo, minimizar, tender a cero que los productos fallen.
en el proceso del momento de que lo adquiere el nuevo propietario, ¿no? Este costo de garantía, por supuesto, de alguna manera merma las utilidades porque no tiene una retribución. Es un compromiso que hay, más que un compromiso, es un compromiso moral inicialmente, aparte de que en determinadas regulaciones se puede establecer que ciertos productores tienen que tener la obligación de atender al usuario, al cliente, al consumidor, para poder reponerle parcial o totalmente un producto que no eh, eh, satisfaga las necesidades como estaba establecido originalmente. Y por supuesto, la pérdida de oportunidad de negocios, porque al suceder todos los elementos anteriores, todos los elementos que hemos enumerado anteriormente, hoy en día con las redes sociales, con todos estos elementos de comunicaciones globales, hacen que la gente se entere que hay determinada falla, mala calidad, mala atención, entre otras cosas, y ello nos conlleva a que realmente el público se disperse, ¿no? Huya, eh, no considere como tal el servicio o el producto que estamos ofreciendo al mercado. La herramienta de análisis de costo-beneficio sopesan, es muy importante, y con ello sopesan los beneficios en relación con los costos de esfuerzo de la calidad para determinar el nivel de la calidad y los requisitos adecuados para el proyecto. Esto no es más que el aporte que hay, una ecuación sencilla: beneficio menos costos igual a beneficio neto, donde se considera el beneficio marginal, el costo marginal y el beneficio marginal neto por unidad incorporada en el proceso de producción, bien sea por inversión, bien sea por costo, bien sea por elementos de producción como tal. Cuando hablamos de beneficio marginal, costo marginal, con la incorporación de la determinación marginal, implica que cuál es el aporte que considera una unidad adicional de, ¿no? Por ejemplo, si colocamos el ejemplo de cavar un hoyo en 1 metro cuadrado de terreno, un hoyo de profundidad de 10 metros, y contratamos a un obrero para que con una pala haga el trabajo, pues entonces ese señor, ese obrero, va a tener un rendimiento en el tiempo que va a ser quizás más lento que si incorporamos un segundo obrero. Entonces una unidad más de producción da un incremento más de la productividad o de desarrollo del trabajo que tenemos encomendado. Y de repente analizamos y decimos, bueno, pero si incorporamos 3 personas, una más, entonces hay una unidad más, entonces quizás seguramente aumenta el aporte marginal a esta nueva unidad de incorporación de producción. Y podemos decir, bueno, necesitamos, porque se nos está acabando el tiempo y el presupuesto, necesitamos incorporar un cuarto obrero y quizás la curva vaya a ascender más en niveles de productividad. Pero si tenemos el tiempo corto y el presupuesto corto y queremos por desesperación incorporar 2 personas más, ya serían 6 que no caben en 1 metro cuadrado de terreno. Entonces, en vez de incrementar la productividad, comienza a decrecer. El aporte es negativo, el aporte de esas unidades adicionales es totalmente negativo. Entonces eso es lo que más o menos se refiere al concepto de marginal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y los costos de incorporar esas unidades adicionales al proceso? En cuanto a las 7 herramientas de la calidad, 7 herramientas básicas de la calidad, tenemos lo siguiente: el diagrama de causa y efecto, el diagrama de flujo, la hoja de chequeo, el diagrama de Pareto, el histograma, el diagrama de control y el diagrama de dispersión. Estas 7 herramientas son las que consideran como las 7 herramientas básicas de la calidad, o 7 QC Tools, que se conocen con esas siglas en inglés. Vamos a ver sumeramente cada una de ellas y que son necesarias en muchos casos, en muchos momentos, aplicarlas en el proceso de la planificación. En primera instancia tenemos el diagrama de causa y efecto, conocido mejor como el de espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Este diagrama nos permite plantearnos la siguiente situación: ¿es mejor arreglar un defecto o llegar a la causa raíz del defecto? Normalmente cuando estamos en un determinado proceso y sucede algún problema, algún inconveniente por causa de un defecto, alguna de las incorporaciones de las partes, podríamos arreglarlo, podríamos considerarlo
Y si vuelve a repetirse en varias oportunidades, entonces lo que tendríamos era un retrabajo por cada vez que pasemos por allí. Lo mejor entonces es llegar a la causa raíz del defecto, saber qué es lo que está ocasionando. Porque si un defecto se repite tantas veces, con tanta frecuencia, es porque algo está sucediendo antes de que se detecte el defecto. Entonces, para ello existe lo que es el diagrama de causa y efecto, espina de pescado, donde de alguna manera vamos a analizar todos los procesos que se necesitan para determinar o para precisar un resultado final y considerar que hay un defecto. Por ejemplo, en este caso, el sistema no puede instalarse. Estamos hablando de un software. El sistema no puede instalarse. O sea, no corre, no arranca, no da no se inicia como está planeado. Entonces, hay un problema. Hay un problema que no es quizás el técnico que lo esté montando o la máquina en la cual se esté montando. Sencillamente, hemos comprobado que hay un problema técnico y vamos entonces a todo uno de los procesos que corresponden a ese sistema para determinar dónde está la falla. Aquí podemos considerar sistemas en conflicto, puede haber sabotaje, sistemas heredados, software incorrecto, método de instalación, hardware, falta de capacitación. Y en algún momento de esto vamos a considerar como tal que hay un problema, una causa raíz. Lo arreglamos y el problema se resuelve y el programa se instala. Este programa, este diagrama, esta herramienta se utiliza muchísimo para precisamente cuando no sabemos qué está pasando, por qué están pasando las cosas y vamos entonces a analizar los procesos que se incorporan para obtener el resultado del cual nos está resultando como un pequeño detalle de defecto. Estos diagramas pueden ser utilizados para explorar los factores que resultarán de una futura solución deseada. O sea, yo necesito que cada programa se ha instalado sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, el diagrama de efecto de causa y efecto es una forma creativa de mirar las causas de un problema o de identificar la mejor forma de planificar y aclarar la definición de la calidad. Permite visualizar qué está pasando, entonces vamos a hacer la mejora que corresponde. Pues también nos ayuda a estimular el pensamiento, a organizar los pensamientos y a generar discusión, porque todos los que participan en el desarrollo de ese proceso van a tener que participar y colaborar y pensar muy profundamente qué es lo que está haciendo cada uno para poder hilvanar las ideas y determinar dónde se está causando el problema. El diagrama de flujo o mapas de proceso, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, sencillamente es un flujo de determinado proceso. El diagrama de flujo o mapa nos permite mostrar cómo un proceso o sistema fluye desde el comienzo hasta el final. También nos permite precisar cómo se interrelacionan los elementos y las rutas alternativas que el proceso puede tomar para poder llegar a su resultado final y cómo el proceso convierte las entradas en salidas. Aquí podemos considerar repeticiones de procesos, omisiones de proceso, faltas de proceso, duplicidad de procesos, en fin, una serie de características que nos van a considerar y podemos determinar algunos eventos que se puedan considerar adversos al desarrollo de esa actividad. El diagrama de flujo nos ayuda a determinar el costo de la calidad e indicar el valor monetario esperado a seguir de las rutas del cumplimiento o el incumplimiento para la calidad. También nos va a ayudar a definir y a comunicar al equipo los procesos que se utilizarán en el proyecto y a mostrar cómo se va a medir el cumplimiento y la efectividad de cada uno de los procesos. En fin, es un diagrama muy sencillo, hay unos software especiales para ello en determinados casos, pero con una servilleta, con un papel, un lápiz y un levantamiento de información adecuado, podemos nosotros conocer a fondo cada uno de las rutas que va a tomar determinado proceso, determinada tarea. La hoja de chequeo, conocida también como checklist, es un tipo de lista de chequeo que se puede utilizar para llevar un registro de datos tales como los problemas de calidad identificados durante las inspecciones. Entonces, bueno, es un checklist, sencillamente consideramos algunos defectos que están detectándose y vemos la frecuencia con que esos defectos se están repitiendo. Pues. El diagrama de Pareto es un tipo de diagrama de barras que incluye los resultados en orden de frecuencia para ayudar a identificar qué causas raíz están conllevando a la mayor cantidad de problemas.
El diagrama de Pareto es una representación gráfica donde vamos a mostrar las causas de esos detalles, de esos problemas, y para identificar cuál es la causa que nos está llevando a detectar el problema que tenemos. El principio de Pareto establece que el 80% de los problemas se debe al 20% de las causas raíz. Entonces, si hay unas causas, vemos cuál es el problema y consideramos entonces el número de defectos y el total de fallas acumuladas. Ayuda a enfocar la atención en las polémicas más críticas, prioriza las causas potenciales de los problemas y separa los pocos críticos de los muchos críticos. El histograma, por su parte, muestra datos en forma de barras o columnas. Esta herramienta ayuda a identificar qué problemas vale la pena tratar. El histograma nos va a mostrar y no está considerado, no representa los datos sin un orden determinado y sin sin una referencia de tiempo, sino sencillamente la clase de problema que se está presentando y la acumulación del mismo. Entonces nos va a permitir de alguna manera atender a los de mayor ocurrencia, ¿no? El diagrama de control, que son creados para definir la calidad en el proyecto. Esto implica determinar por adelantado la media, los límites y las especificaciones de los límites de control. Es como una barra de desplazamiento, pues donde tenemos un máximo y un mínimo normalmente definido por el cliente, que nos va a permitir a nosotros vigilar, ¿no?, el desplazamiento dentro de esa tolerancia que se establece para determinado comportamiento, ¿no? Costos, calidad, entre otras cosas. El diagrama de dispersión. Este diagrama sigue dos variables independientes para determinar su relación. Es un diagrama que se utiliza a través de unas estimaciones lineales de proyección. Vale la pena tener, por supuesto, y es necesario considerar para ello una serie de datos históricos muy importantes para poder establecer una línea de tendencia, y esta nube de puntos, de acuerdo a los resultados históricos, puede tener distintos comportamientos. Puede tener un comportamiento, una tendencia positiva, una negativa, una muy dispersa, dispersa negativa, una nula, una que no tiene ninguna formación. Y en fin, de acuerdo a ello, hay una serie de lineamientos matemáticos que se utilizan para considerar los distintos ajustes de esta correlación lineal, que puede ser línea recta, puede ser exponencial y parabólica, en fin, y con unos determinados resultados nos puede dar una tendencia. Esta herramienta da muy buenos resultados. Cuando la data es buena, cuando la data es suficiente, los resultados pueden tener un error de más o menos el 5%, y es bastante considerado con muchísima confiabilidad la estimación que se pueda obtener de ello. Es una herramienta que ayuda a identificar la posible relación entre dos variables, por ejemplo, para producción versus tiempo, ¿no? Entonces, cómo tenemos tabulado nuestra producción en el tiempo pasado en función de las unidades, del precio, en el tiempo, y podemos sencillamente estimar para allá, ¿no? Representa la relación entre dos variables que de forma gráfica lo que hace fácil visualizar la interpretación de los datos. El estudio comparativo o benchmarking. Esta técnica involucra revisar otros proyectos para obtener ideas, para mejorar el proyecto actual y para proveer una base de estudio comparativo para la medición del desempeño de la calidad. El estudio benchmarking, lo que más es como un estudio, un autoanálisis, verme como yo quiero verme, cómo me ve la competencia, cómo está actuando. Y hay tres tipos de estudios comparativos. El competitivo, que se refiere a procesos, el funcional o interno, y el genérico. El competitivo se hace un análisis entre dos o más empresas que ofrecen el mismo producto, y la competencia entre sí que existe. Entonces, ¿qué están haciendo los demás y cómo lo debo hacer yo? El funcional o interno es un análisis retrospectivo interno que hacemos con cada uno de los integrantes de la organización para precisar cómo cada quien tiene la idea de que debería ser su comportamiento o su reflejo dentro del proceso general. Y el genérico, que es un yo con yo, es como moverme un espejo y decir, bueno, yo me quiero presentar al mercado como competitivo bajo estas condiciones. El diseño de experimento es, por sus siglas en inglés, DO, es una técnica rápida y precisa que te permite cambiar sistemáticamente todos los factores importantes de un proceso
y ver cuáles combinaciones tienen un impacto óptimo en los entregables del proyecto. Una alternativa del DOE serían los experimentos individuales para cada variable de un proceso para evaluar su impacto en la calidad, pero esto puede llevar mucho tiempo y puede hacer que se pasen por alto interacciones entre variables. Entonces, es hacer un experimento, considerar y puede haber que omitamos de alguna manera la interacción que puede haber entre alguna de las variables y no necesariamente sea el mejor resultado, pero esto lleva mucho tiempo y costo porque hay que llevar a ciertas muestras, a ciertos target y recoger la opinión, analizar la opinión, luego vincular las opiniones, en fin, una serie de detalles sumamente interesantes. El muestreo estadístico, por supuesto, se refiere a un levantamiento de una muestra de una población. Este tipo de herramientas que se hace quizás para nuevos elementos o nuevos productos que se vayan a lanzar al mercado, nuevos, o con características muy distintas a las que están en el mercado para evaluar la condición de la gente, ¿no? Entonces, lo que permite es seleccionar parte de la población para su análisis. De esa forma se reducen los costos de control de la calidad en relación a tener que investigar toda la población debido a toma demasiado tiempo, representa alto costo, es demasiado complicado. El tamaño de la muestra y la frecuencia de las mediciones se determinan como parte del proceso de la planificación, la gestión de la calidad, pero es un proceso bastante engorroso y el muestreo en sí se realiza durante el proceso de realizar el control de la calidad. Esto implica una erogación de inversiones muy importante para poder entonces buscar la metodología adecuada del levantamiento de la información, que no es nada más sencillo, pues con expertos en el área de encuesta, entre otras cosas. Las salidas de la planificación de la gestión de la calidad incluyen en primera línea las métricas de la calidad. La métrica de la calidad sencillamente nos va a permitir identificar el número de cambios para ayudar a medir la calidad en el proceso de la planificación, la variación relacionada con la utilización de recursos, el número de acciones que no pasaron la inspección y las variaciones del peso de un proyecto producido con el proyecto comparado con el peso planificado, que implica que es lo que estamos resultando, que es lo que estamos obteniendo finalmente de lo que originalmente se planificó. Entonces hacemos una medición ponderada, ¿no? Y si estamos dentro del contexto, dentro del parámetro, dentro del lineamiento de lo que se está planificando. Asimismo, nos permite identificar el número de errores encontrados en un software que está siendo desarrollado como parte del proyecto, en el caso de tecnología de información. Otra salida de la planificación de la gestión de la calidad lo implica la lista de control. La lista de control es una lista de acciones para inspeccionar, es una lista de pasos realizados o una imagen de la acción a ser inspeccionada con el espacio a notar cualquier defecto encontrado. Entonces ahí tenemos las descripciones de algunos detalles, lo que se acepta y lo que es rechazado. Esta forma es como un checklist de lo que debe realizarse, debe obtenerse finalmente y con lo que está realmente resultando, pues. Entonces, aceptamos algunos procesos y no aceptamos algunos procesos. Y la última parte de la salida de la planificación de la gestión de la calidad es el plan de mejoras. Este plan de mejora implica, es un proceso el cual ayuda a ahorrar tiempo al analizar los procesos para encontrar formas de aumentar la eficiencia y prevenir los problemas. También ahorra dinero incrementando la probabilidad de que el cliente quede satisfecho. De esta manera, hemos considerado en términos globales lo que corresponde a el proceso de planificar la calidad dentro de la gestión de la calidad. Para concluir el análisis integral de lo que es la gestión de la calidad, tenemos que considerar en última instancia lo que corresponde a la gestión y control de la calidad. Es decir, los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad y el monitoreo y control de ella. Para ello, entonces, tenemos unos procesos después de la planificación, una vez hecho la planificación, para entonces comenzar a ejecutar el desarrollo del proyecto.
la etapa más importante de la vida de un proyecto, y dar inicio a lo que corresponde a las verificaciones, la constatación, ¿no?, de que lo que planificado se está ejecutando adecuadamente. Realizar la gestión de la calidad implica de alguna manera tener claro los siguientes planteamientos. La planificación fue un trabajo de calidad, es decir, todo eso que establecimos en el proceso de planificación de la calidad es de calidad. O sea, vamos a cumplir lo que se nos está pidiendo. Vamos a incorporar los elementos requeridos para obtener el entregable deseable por parte de nuestro cliente. También debemos plantearnos el siguiente asunto: podemos mejorar el trabajo que se viene realizando. Ello implica, de alguna manera, que tengamos la disposición, sobre todo, ¿sí?, la disposición de tener la capacidad para poder mejorar cualquier desviación, cualquier inconveniente que se nos presente en el proceso de la ejecución del proyecto. Un cambio de reglamentación, una nueva tecnología, sustituciones de procesos, sustitución de materia prima por regulaciones, por inconveniente de su obtención, en fin, cualquier cantidad de cosas puede suceder que nos pueda obligar a nosotros a hacer un pequeño ajuste del plan de dirección del proyecto, a ajustar lo que realmente se planificó para poderlo poner en marcha y obtener los resultados deseables. Y también preguntarnos: ¿lo planificado es un trabajo apropiado para cumplir con los requisitos del cliente? Es decir, esta planificación que establecimos va a atender los requerimientos de nuestro cliente, considerando, por supuesto, adicionalmente lo que corresponden a todas esas normas y estándares que están consideradas para el tipo de proyecto que se vaya a llevar. Si estos tres planteamientos, estas tres interrogantes, las respondemos satisfactoriamente y estamos convencidos de que lo planificado y nuestro trabajo y nuestro proceso va a considerar lo que realmente se pidió, entonces comenzamos a realizar el proceso de ejecución del proyecto, donde vamos a activar el proceso del aseguramiento de la calidad. Gestionar la calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades ejecutables de calidad, por supuesto, que incorporen al proyecto las políticas de calidad que se establecieron en el plan. O sea, lo planificado, lo teóricamente planificado, ahora lo vamos a llevar a la práctica, a la realidad, a ejecutarlo, cada uno de los procesos que se necesitan para hilvanar las partes, las piezas, los componentes y obtener el entregable deseado. ¿Qué necesitamos entonces para gestionar la calidad? El plan de gestión de la calidad y el plan de mejoras del proceso. Las métricas de la calidad, los informes del desempeño del trabajo y las mediciones del control de calidad. En cuanto al plan de gestión de la calidad, es lo que vamos a planificar y, por supuesto, visualizar aquellas posibles mejoras que se establezcan en el proceso. Las métricas de la calidad, cuáles son los lineamientos y los parámetros mínimos que debe cumplir la verificación de que el entregable sea adecuado, sea aceptado. Los informes del desempeño del trabajo, de cómo los distintos equipos del trabajo van a suministrar información de acuerdo a su progreso y su desarrollo para el cumplimiento de sus propias actividades en función de ir complementándolo con las demás actividades. Y las mediciones del control de calidad son esas herramientas que vamos a utilizar para poder medir si estamos dentro de lo que estamos ejecutando, si está dentro del contexto de lo planificado. ¿Qué herramientas necesitamos para gestionar la calidad? Bueno, primero la auditoría de la calidad, el análisis de procesos, diagramas de afinidad, diagramas de árbol de control, diagramas de procesos de decisiones, dígrafos de interrelación, diagramas de matriciales, diagramas de priorización, diagramas de red. Todas estas herramientas nos van a ayudar a evaluar las prácticas y los procedimientos que se siguen de acuerdo a lo planificado. También nos van a ayudar a mejorar los procesos y nos van a ayudar a determinar los requerimientos, procesos
y estándares de la calidad planificada que planificamos sean los correctos. Eh, Todas estas herramientas que vamos a incorporar en el proceso de asegurarnos de que la incorporación de los elementos de requerimientos sean los adecuados para el cumplimiento de lo requerido, para estar dentro del contexto del concepto de la calidad, son necesarios dentro del proceso de la ejecución del proyecto. La auditoría de calidad, veámoslo brevemente. La auditoría de la calidad es un mecanismo para evaluar si estamos cumpliendo con las políticas y las prácticas estandarizadas y los procedimientos que se establecieron originalmente, y de una manera determinar si esas políticas, prácticas y procedimientos que se están utilizando son eficientes y efectivos. Porque una cosa es lo que hayamos planificado y otra cosa es que en la práctica realmente suceda lo contrario por determinadas razones. Entonces, mira, no es lo más adecuado, vamos a evaluar, vamos a solicitar el cambio correspondiente para hacer el ajuste dentro del proceso y la mejora de esta ganación de proceso, ¿no? Una buena auditoría de calidad buscará nuevas lecciones aprendidas y prácticas efectivas que el proyecto pueda dar a la organización ejecutante. No se persigue con la auditoría de la calidad dañar la imagen, la integridad profesional de los equipos de trabajo. O sencillamente, como decimos en el argot criollo, echarle la grama, ¿no? O buscar la manera de desincorporarlos en la organización. Se trata de un complemento de que lo que se está haciendo dentro de lo planificado, y si no está dando los resultados correspondientes, entonces buscar la mejora que necesitamos para hacer de ello un nuevo proceso o un proceso mejor adaptado. Las auditorías de la calidad generalmente son realizadas por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad. Sin embargo, si no existe ese departamento, entonces sería responsabilidad absoluta del director del proyecto. En cuanto a lo que corresponde a los análisis de proceso, es parte del esfuerzo de mejora continua en un proyecto y se enfoca para identificar las mejoras que podrían necesitarse en los procesos. Sencillamente, en determinado momento, hacer el flujo que corresponde a un determinado proceso para poder determinar que lo que se está haciendo es lo que realmente se planificó y qué inconveniente podría traer ese proceso o de qué manera lo podríamos mejorar. Es una identificación gráfica de la ruta que sigue determinado proceso. El diagrama de afinidad sencillamente ayuda a organizar y agrupar los resultados de un análisis causal. Aquí tenemos, por ejemplo, que el cliente busca en el producto variedad, precio, estado, presentación, si está de moda, los accesorios, en fin. A través de las instalaciones puede buscar el estado de nuestras instalaciones, la limpieza, la iluminación, la música, la atención. Y con lo que corresponde al servicio, quizás busque la rapidez, la amabilidad, la disponibilidad, la información y la seriedad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos diagramas de afinidad van mucho de la mano con lo que se quiere obtener finalmente, porque si no está de moda, ¿a quién se lo vamos a vender? Porque la moda es una cosa extremadamente temporal, ¿no? Volaz, ¿no? Volátil, ¿no? Diría yo. En cuanto al diagrama de árbol, los diagramas de árbol son diagramas que nos permiten tomar decisiones bajo ciertas alternativas y nos permite evaluar cuál es la mejor ruta, la mejor decisión, ¿no? En cuanto a costo, en cuanto a procedimiento. Entonces, aquí descomponemos los procesos para encontrar la solución de un problema o tomar una decisión. En cuanto a lo que se refiere a los diagramas de procesos o de decisión, son diagramas que permiten descomponer un objetivo en los pasos necesarios para lograrlo. Entonces, ¿qué pasa si se presenta una condición? ¿Se acepta o no se acepta? ¿Si es verdadero o si es falso? ¿Y cuál es el proceso que corresponde por cada una de las decisiones, ¿no? En cuanto a los dígrafos de interrelación, tenemos entonces que permite ver y analizar las relaciones entre varias polémicas diferentes. Puede haber distintas polémicas y pueden estar cruzadas entre ellos y de alguna manera podemos precisar cómo podemos solucionar o a paliar de alguna manera este tipo de asuntos, ¿no? En cuanto a los diagramas matriciales, sencillamente es una representación visual en relación entre dos o más conjuntos de acciones, de acuerdo a los requerimientos de los clientes y las características de la calidad. Si tenemos productos en distintas presentaciones, distintos niveles de target, por ejemplo, nivel A, B, C,
¿ok? O nivel premium, nivel medio, nivel bajo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que cada uno de esos niveles estaría dispuesto a considerar para aceptar el producto? La matriz de priorización sencillamente es útil para el análisis de decisiones acerca de los componentes de los planes de mejora de proceso y de la gestión de la calidad. Y se establecen políticas, por ejemplo, políticas de proceso y requisición de la organización. Entonces se hace una priorización de cuáles son esas políticas más importantes o cuáles son los requisitos de la organización que establece para determinado proceso, pues. Los diagramas de red o de actividades se utilizan para mejorar los procesos de gestión del tiempo. En todos los procesos hay distintas rutas y estas rutas unas llevan más tiempo que otras, unas son más complicadas, lo que podríamos conocer con la denominación de ruta crítica, donde se considera o se consume mayor tiempo de lo que establece las demás actividades y entonces ver qué inconveniente pueda resultar, porque si la ruta que tiene más tiempo y de ello dependen otras actividades, si tiene algún retraso, algún inconveniente, prácticamente el proyecto se vería comprometido en cuanto a la ejecución del tiempo. Entonces, esto se utiliza para mejorar los procesos, de buscar cómo conjugar las actividades y las decisiones en cuanto a la ejecución de cada una de ellas y que no vaya a entorpecer el resto de las actividades. Entonces, realizar el control de la calidad dentro del proceso de ejecución del proyecto nos va a dar como resultado las solicitudes de cambio, incluyendo las acciones correctivas y preventivas recomendadas y la reparación de los defectos. ¿Por qué? Porque monitoreando, verificando, chequeando constantemente desde el mismo momento en que se comienza a ejecutar el proyecto hasta el momento en que se va a entregar o se obtiene el entregable listo para ser presentado al cliente, tenemos una serie de detalles que tenemos que buscar la autorización correspondiente en caso de que sean unos cambios necesarios y todas las correcciones y prevenciones que ello amerita para poder enmendar todo lo que pueda ser negativo en cuanto al resultado final. Las herramientas para el control de la calidad son diagramas de causa y efecto, diagrama de flujo, hoja de chequeo, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de control y diagrama de dispersión. Como vemos, esto corresponde a las 7 herramientas de la calidad. Entonces, no hay duda de que las mismas herramientas que se utilizan en el proceso de planificación se utilizan a lo largo de toda la gestión de la calidad porque son herramientas versátiles, son herramientas muy utilitarias, ¿no? Las herramientas y técnicas de los procesos de planificar la gestión de la calidad y realizar el aseguramiento de la calidad también se utilizan en el proceso de realizar el control de la calidad. Quiere decir que cuando nosotros identifiquemos dentro del proceso de la gestión de la calidad que estamos en el proceso de planificación, o en el proceso de aseguramiento, o en el proceso de monitoreo y control, bueno, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando? Me dicen a mí, bueno, estamos usando tal cosa, así, estamos en tal proceso, podemos identificar dónde vamos a estar ubicados. Las salidas del control de la calidad implican mediciones, cambios variados, información sobre el desempeño del trabajo, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, las solicitudes de cambio, incluyendo las acciones correctivas y preventivas recomendadas para la reparación de los defectos, por supuesto, las lecciones aprendidas y los entregables verificables. Y de esta manera tenemos un proyecto exitoso porque hemos alcanzado exitosamente los objetivos del proyecto: alcance, tiempo, costo y calidad. Finalmente, visualicemos la gestión de la calidad en el formato gráfico. Primero tenemos los requisitos del proyecto definidos por el cliente. El cliente llega con su lista de lo que quiere que sea para poder determinar el alcance del proyecto, que es el resultado final. Esos requisitos se llevan al equipo de trabajo y aclaramos esos requisitos y los conjugamos con las normas, procedimientos, regulaciones, estándares que establezca la propia naturaleza del proyecto. Entonces definimos el alcance del proyecto en forma oficial, ¿no? Esto es lo que se quiere obtener bajo estas condiciones, bajo este presupuesto, dentro de este cronograma, con este equipo de trabajo. Este es el proceso inicial. Dentro del proceso de la gestión de la calidad,
vamos a considerar entonces, una vez definido el alcance, vamos a considerar los estándares de calidad, las métricas y los procedimientos, determinar los activos de la organización que corresponden, determinar los factores ambientales, determinar el aseguramiento de la calidad y otros estándares y procedimientos y métricas que se requieran. Todo ello va dentro del el proceso de la integración de las necesidades del proyecto, donde necesitamos conjugarnos con las demás áreas de conocimiento que establece la gerencia del proyecto. Y allí vamos a tener entonces el plan de dirección del proyecto. El plan de ejecución de la dirección del proyecto es el plan global, el plan macro, que considera todas las áreas de conocimientos, incluso la área de la gestión de la calidad. Una vez con el plan de ejecución del proyecto, con las normas de control de la calidad para comparar los entregables, porque tenemos que considerar esas normas necesarias para considerar, vamos a obtener el aseguramiento de la calidad y las lecciones aprendidas. Con las normas y los controles vamos a tener la oportunidad de evaluar y considerar las solicitudes de cambio y la reparación de los efectos en la mejora continua, que se lleva a un control integrado de cambios para que se apruebe y se hagan los ajustes de trabajo y actualizar el plan de ejecución del proyecto. Y con eso obtenemos lo que consideramos como entregables verificados. Y una vez que tengamos el entregable verificado, sencillamente tenemos un trabajo completo y un cliente feliz. De esta manera podemos visualizar en forma integral lo que corresponde a la gestión de la calidad.